Siempre es un enorme gozo poder dirigir la palabra a todos los que sintonizan a esta serie, Urilues Fundamentos Bíblicos. Hoy estamos en la edición, en el estudio número 252. Vamos a centrar nuestros pensamientos, si queréis mirar en la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 3, y vamos a mirar el párrafo desde el 3 hasta el 21 y vamos a ir versículo por versículo para enfatizar una reorientación total de la vida del creyente al ir desarrollando su vida en pos del Espíritu Santo en base de los principios bíblicos que Dios ha revelado precisamente para nuestro bien y para nuestro desarrollo y madurez. El libro, la carta a los Efesios, pues pone mucho énfasis en Dios Padre. Colosenses es muy cristológico, enfatizando la persona y la obra de Cristo Jesús. Filipenses, sin embargo, nos enfatizan cómo andar en el Espíritu a ultranza y para exaltar a Cristo Jesús y para traer honra al Padre Celestial. Antes de llegar a Filipenses, me gustaría poner un trasfondo al estudio de Filipenses capítulo 3 y para ello, pues me gustaría decir hoy que el título que le podemos dar a nuestro estudio es que tu visión respecto de Cristo y de su iglesia es el factor dominante de tu vida y en base de eso, cada uno vamos a tener que ser valorados por Cristo Jesús ante el tribunal de Cristo. Ahora, podemos pensar en dos pasajes antes de llegar a desmenuzar, a hacer el estudio un poco más pormenorizado de Filipenses capítulo 3. Y el primero es, la frase que quiero comunicar es que hemos de estar siempre motivados para alcanzar la norma de Cristo en nuestra vida individualmente, y eso tiene un fin de beneficio a la iglesia. Entonces, miremos Efesios capítulo 4, los versículos 13 al 16, y el énfasis es muy claro. Ahí dice en el verso 13, hasta debemos desarrollar espiritualmente hacia madurez, hasta que todos, corporativamente la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del trato íntimo o una relación íntima del Hijo de Dios, a una entidad de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el reto. Si cada miembro crece, pues entonces todo el cuerpo se desarrolla equilibradamente. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los elementos, los aspectos de nuestra vida, en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús, de quien, verso 16, de quien todo el cuerpo, está hablando corporativamente respecto de la iglesia, bien ligada entre sí y unida por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hasta que el cuerpo, cada uno miembros del cuerpo de Cristo, hasta que el cuerpo en su totalidad crezca para la edificación de sí mismo, en amor, cada uno contribuyendo. Dios nos ha dotado. Y así lo dice, segunda parte o segundo pasaje en 1 Pedro 4, 8 al 11. Alcanzar la norma de Cristo individualmente en la vida tiene como fin el ministrar a la iglesia mediante el conjunto de dones espirituales de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Leo 1 Pedro 4, 8 al 11. Sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor. Eso es lo que hace que trabajemos juntos, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, hemos de ser generosos mutuamente y eso también tiene mucho que ver con la constante comunión mutua. Ahora, verso 10, escuche con cuidado, cada uno, todos, pero cada uno en particular, según el don, la área de dotación que ha recibido, pues ministrelo a los otros. Es un entramado, cada uno ministrando su área de dotación a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues versículo 11 claramente lo indica. Cuando alguno habla, cuando uno ministra a otros, pues que sea basado en la palabra de Dios, que hable conforme a los principios bíblicos. Cuando alguno ministra, pues ministre conforme al poder que Dios da, no nuestro propio recurso. El poder que Dios da tiene que pasar por el Espíritu Santo a través de nosotros, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Entonces, así es que tu visión respecto de Cristo y su iglesia es el factor dominante de tu vida y de eso tendremos que rendir cuentas ante el Señor. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3 y vamos a ir porción por porción y nuevamente nos acordamos del punto que queríamos establecer en este estudio. Es tu visión te motiva. Sin visión el pueblo perece. Pero Dios nos ha dado claramente el formato para establecer y desarrollar la visión respecto de Cristo y en consecuencia de su iglesia. Y ese será el factor dominante. De eso tendremos que rendir ciertamente cuenta ante el Señor. Ahora, tu visión te provee aquello que te motiva, que le da impelente, impulso, motivación a tu vida, pues esa visión te provee dinámica, dirección, disciplina, determinación y durabilidad. Perseverás y estás convencido. La misma Biblia dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién? Pues del Espíritu Santo. En el ámbito espiritual es el único que nos puede convencer para que aprendamos y persistamos. Ahora, quiero insistir en que según el Nuevo Testamento, nuestra visión tiene que pasar a través de la capacidad que el Espíritu Santo nos dio para estimular el crecimiento en otros creyentes, es decir, nuestra dotación espiritual, el don espiritual particularizado, como dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene múltiples facetas y nosotros participamos en administrar lo que nos corresponde para que el cuerpo de Cristo crezca proporcionalmente en todos los aspectos. Ahora, en Filipenses capítulo 3 vamos a comenzar y vamos a poner muchas R's. En este caso, tiene que haber una reorientación en nuestra vida para lograr este propósito de crecer en Cristo y beneficiar a la iglesia. Una reorientación. No salimos del vientre de nuestra madre con el potencial correcto de orientación. Tenemos que nacer de nuevo y luego obedecer al Espíritu Santo. Y luego dice aquí en versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión espiritual, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en los recursos de nuestra vieja naturaleza. La Biblia lo llama carne.
Ahora, esta trayectoria comienza con una nueva orientación. Tenemos que reorientar nuestras vidas espiritualmente, decirle sí a Cristo Jesús, guiados por el Espíritu, y no a la vieja naturaleza. La vieja naturaleza jamás es capaz de agradar a Dios. La Biblia claramente lo dice. Ahora, no solamente hay una reorientación, pero tiene que haber una reestructuración. Tenemos que ser reconstituidos totalmente. Dios no está enmendando lo viejo, Él tiene que darnos a aquella nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas respecto de la carne han pasado y Dios ha hecho posible que vivamos en novedad totalmente de vida. Tenemos que hacer eso con una insatisfacción de la vida vieja. Dicen los versículos 4, 5 y 6, aunque yo, decía Pablo en su testimonio, tengo también de qué confiar en lo que logré, en mis propios esfuerzos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en su vieja naturaleza, en los recursos con los cuales cada persona tiene de por sí, que no le agrada a Dios para nada, pero yo tengo más de qué jactarme. Yo mismo, dice Pablo, en términos de lo que requería la ley para el pueblo de Israel, yo fui circuncidado al octavo día. Yo soy del linaje de Israel. Dios apartó a Israel para ser causa de bendición y hay un interino, el interino de la iglesia desde Pentecostés, cuando nació la iglesia o apareció en la tierra, hasta su arrebatamiento. El tiempo ha parado en términos de Dios nos ha indicado a través de todo el Antiguo Testamento exactamente los tiempos que fueron desarrollando desde creación. Las genealogías lo dicen claramente, el número de años entre padre e hijo. Y luego otras pautas claramente lo dice y hemos hecho estudios sobre eso en el pasado. Pero este periodo nadie puede saber cuánto falta. Cristo dijo a sus discípulos, pues no es para vosotros saber sazones y tiempos. Entonces el reloj de Dios está parado en este momento. Cuando Cristo le dijo en respecto a Israel que él volvería a Dios, volvería repentinamente, pues no se tiene que tomar en cuenta los años desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Eso se suspendió con la venida de la iglesia y se volverá a comenzar a marcar. Inmediatamente que comienza otra vez a contar el reloj, ¡taquios! Repentinamente vendrá el Señor para cumplir todo lo que él ha dicho a través de Israel. Pero Pablo está diciendo, mire, si alguien tiene derecho de jactarse, de enorgullecerse de lo que tiene, en su aspecto natural. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Sin embargo, él dice, pero era circuncidado correctamente según el calendario que se imponía en Israel, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora nosotros pensamos que los fariseos eran todos los malos, pero en cierto sentido eran los más conservadores, los que más se desvivían para cumplir cada jota y tilde de la ley, pero claro, eso no agrada a Dios. Si uno piensa que eso logra su salvación, le acerca a Dios, por supuesto, uno tiene que ser obediente a la palabra de Dios, pero uno tiene que nacer de nuevo para que eso le valga. Y ellos estaban rechazando la oferta de Dios en Cristo Jesús. Y sigue diciendo Pablo, en cuanto a celo, yo fui perseguidor de la iglesia. Yo pensé que ellos andaban mal y que el Antiguo Testamento todavía tenía que estar en marcha. No, no, el Señor dijo, eso está suspendido por el momento, pero volverá a reinstaurarse. Pero este es un momento en que el reloj no está avanzando en términos de la escatología, del cumplimiento de las profecías de Dios.
En cuanto a la justicia que es de la ley, yo era irreprensible, decía Pablo. Yo cumplí todos los detalles. Entonces tiene que haber una reestructuración, no dependa de aquello que eres en la carne. Tiene que haber una insatisfacción, una inquietud respecto de los logros pasados en base de lo que uno es capaz de hacer sin dependencia del Espíritu Santo. Tenemos que desconfiar de la carne, de la vieja naturaleza. De ahí no puede partir nada para beneficio espiritual al creyente. Tenemos que desvalorar, tener todo eso como sin valor alguno, previas ventajas que pensábamos haber tenido. Y Pablo los tenía. Dios apartó a Israel como cauce de bendición a las naciones. Y cuando se restaura el programa para Israel, eso lo van a lograr. Pero hay un descontento respecto de logros religiosos. Entonces, estas son cosas que hay que reprogramar, hay que reestructurar. Primero reorientación, segundo reestructuración y ahora reprogramar. Ya sabemos que tenemos que programar nuestras vidas en base de la palabra de Dios y solo lo podemos hacer con el Espíritu Santo morando en nosotros, pero si no aceptamos a Cristo, no podemos, esas cosas no nos cuadran, no entran en nuestra capacidad de razonamiento. Entonces, los versículos 7 y 8, tiene que haber una reprogramación totalmente de nuestra vida, comenzando con nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra conciencia. Dice el versículo 7 de Filipenses 3. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he tenido porque ya entiendo, las he estimado como pérdida por el amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, de entrar en mayor intimidad con Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, lo he echado todo al lado. Lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Verso 7, el amor de Cristo cambia toda consideración de valores. Verso 8, no hay nada que compara con intimidad, una vida de creciente intimidad con Cristo Jesús, que es la esencia del desarrollo hacia la madurez. Ahora, no solamente, como dice el verso 3, debe haber una reorientación, no solamente tiene que haber una reestructuración, como dice 4, 5 y 6, y no solamente una reprogramación, versículos 7 y 8, pero una reorientación, según los versículos 9 al 11. Dice, versículo 9, para luego ser hallado en él, habiendo tenido todo lo demás sin valor, ya deseo ser hallado en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia. Yo no puedo generar ninguna migaja de justicia que le puede agradar a Dios. Y eso lo traté bajo la ley, cumpliendo la ley. Sino la justicia, la verdadera rectitud que Dios acepta, sino que lo hago, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La Biblia dice al que no conoció pecado, que era el único Cristo Jesús, por nosotros Dios lo hizo el sacrificio por mi pecado para que luego nosotros al aceptarle fuésemos hechos pasivamente en el sentido, somos los receptores de la justicia de Dios en Él. Yo en Cristo estoy cubierto de la justicia de Cristo que me cualifica como hijo de Dios. Y por eso el deseo es de crecer en intimidad en Él, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Estamos identificados no solamente con la muerte de Cristo, que cancela la condenación eterna por nuestros pecados, pero también somos identificados con la resurrección de Cristo para, en esa nueva base, andar en novedad de vida. Y hay novedad de vida.
no la extensión de la vieja ni la mejoración, la mejoría de la vieja naturaleza, sino novedad de vida, vida nueva en Cristo y la participación de sus padecimientos. Ahora soy una persona muy distinta, voy en contrapelo del mundo. La Biblia dice expresamente que en los postreros días los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ser participante de tus padecimientos en conformidad a su muerte, o con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y la vida que ahora lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. ¿Os recuerda Gálatas? Capítulo 2. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los que viven en este mundo de mortandad. No vivimos en la tierra de los vivientes, vivimos en la tierra de los que van camino de la perdición. Ahora vamos a mirar esto de la reorientación. Hay un nuevo propósito que dirige y motiva toda nuestra vida. Esa es la reorientación de propósito que nos motiva en una dirección totalmente, absolutamente superior y en totalmente distinta dirección, como la vieja naturaleza nos llevaba antes. Ese versículo 9, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, resulta en un radical reajuste en el concepto de la autoestima religiosa, no teniendo lo que me puede producir o lo que yo pienso que logro siguiendo una religión. No, tiene que haber una reorientación de pensamiento en esa área y tampoco de la justicia que Dios requiere. Dios no requiere ninguna justicia propia. Yo no puedo aportar nada de mí mismo que le puede agradar a Dios. Nuestras justicias, lo mejor que podemos hacer, dice Isaías, son como trapos de inmundicia delante de Dios. El versículo 10 nos recuerda que la nueva meta es intimidad con Cristo Jesús, a fin de entrar en mayor intimidad con Él, que solo puede ser cierto para aquel en quien mora el Espíritu Santo, y solo mora en el Espíritu Santo a los que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces esa intimidad con Jesucristo viene mediante la total identificación con Él en su resurrección, en sus padecimientos, en su muerte. Ahí mismo lo dice. Participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, viendo en el poder de la resurrección. Y luego versículo 11, el nuevo propósito es la manifestación de las cualidades del glorificado Jesucristo. Cristo es primicias de los que durmieron, de los que murieron, el primero que recibió un cuerpo glorificado, y porque Él resucitó, también resucitaremos nosotros. Ahora, no solamente una nueva reorientación, nueva reestructuración, nueva reprogramación y nueva reorientación, pero una nueva remotivación. Motivados. El empeño de nuestra vida cambia, lo que nos mueve hacia adelante, lo que nos estimula, lo que nos motiva. Hay un nuevo empeño, un nuevo impulso radical que controla en la vida, la remotivación. Versículos 12, 13 y 14. Mas no que lo haya alcanzado, no, durante el tiempo que vivamos en esta tierra nunca hemos topado donde no tenemos que avanzar más, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Por qué me asió Cristo Jesús? ¿Por qué me tomó para sí mismo cuando yo le acepté? Bueno, se reduce todo a lograr el llamado de Dios en Jesucristo
hacia la madurez espiritual. Queremos seguir avanzando y nunca llegamos hasta a la meta hasta que pasamos de esta vida a la otra. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y él iba delante de todos los demás. Algunos lo tienen como el más grande creyente de todos los tiempos. El mayor, por supuesto, es Cristo Jesús, pero entre los seres humanos, sin ser el Señor Jesucristo, pues algunos tienen a Pablo como el que más lejos logró. Pero él mismo sigue diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Se cierra el pasado, inerte, ya no tiene sentido el pasado, y se centra en el futuro esperanzador, sabiendo que si seguimos corriendo y seguimos practicando, podemos correr aún más velozmente hacia la máxima madurez de la cual hablamos en Efesios capítulo 4, que hacia él prosigo al blanco, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La única buena obra, Filipenses 1:6, persuadido de esto, el que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es cumplir el supremo propósito de Dios, Romanos 8:28. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, llegar a ser más y más como Cristo. Y ese supremo propósito de Dios en Cristo Jesús es mediante el ministerio de nuestra capacidad, en conjunto los creyentes, nuestros dones espirituales, como ya le hemos leído en 1 Pedro 4. Romanos 12, capítulo 12, tiene todo que ver con el desarrollo, uno de los principales pasajes sobre el uso de nuestra nueva capacidad. Desde que nacimos en la familia de Dios tenemos una capacidad para estimular y contribuir a la hermosura, la madurez, la gloria de la iglesia, la santidad en conjunto. Pues no solamente hay una reorientación y reestructuración y reprogramación y reorientación y remotivación, también hay un reenfoque, algo nuevo. Tenemos que ya tener y tenemos la capacidad con el Espíritu dentro de nosotros de obrar con la mente de Cristo. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pero el que es espiritual, el que tiene madurez espiritual, pues él ya comienza a captar y percibir todas las cosas. Ese reenfoque es lo que nos dice los versículos 15 al 17. Dice, así que todos los que somos maduros, perfecto en el sentido de ir siendo como el orfebrero, de ir perfeccionando las piezas. Nosotros somos criaturas creados en Cristo Jesús para esta novedad, esta nueva vida y nueva acción, nuevas obras. Esto mismo, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Tenemos que tener la misma conclusión doctrinal si el Espíritu Santo es el que está instruyendo a cada uno. Esto mismo sintamos. Ahora, si todavía no hemos llegado a la madurez para comprender estas cosas, pues poco a poco, si tú tienes sabiduría para pedir sabiduría de Dios, pues Dios te lo va revelando. Todos tenemos que mostrar que tenemos la misma mentalidad, porque tenemos el mismo espíritu y la misma palabra que nos revela los propósitos de Dios. Toda visión legítima acaba centrada en el Dios Trino, en el cielo y en la iglesia en la tierra. En el versículo 15, ya vimos, los creyentes maduros entenderán este principio unánimemente. Los demás acabarán entendiéndolo a su tiempo, ojalá más bien pronto.
qué tarde, versículo 16, pero en aquella a que hemos llegado, no pares ahí. Andemos por una misma regla y sintamos una misma cosa. Hacia adelante, toda decisión y acción en la iglesia ha de tomarse en unanimidad en base de las Escrituras bajo la tutela del Espíritu Santo y en nuestra propia vida individualmente, por supuesto, para que tengamos esa unanimidad que solo el Espíritu a través de su palabra puede lograr entre creyentes. Verso 17 de Filipenses 3. Hermanos, dice Pablo, seguid mi ejemplo y señalad a los que así anduvieren, como nos tenéis por ejemplo. Si seguimos el ejemplo de Cristo, como lo estaba haciendo Pablo, pues entonces hay que emular a creyentes maduros, porque ellos saben aplicar los principios bíblicos bajo la tutela, la instrucción, la dirección, la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirige hacia la similitud de Jesucristo, utilizando el ejemplo de los que están en el camino hacia la madurez espiritual. Bien claramente, 2 Pedro 1, versículo 3 en adelante, nos da las etapas para ir avanzando hacia la madurez. Qué lindo es ese pasaje. Añadid a vuestra fe virtud, a la fe virtud conocimiento, a la fe virtud conocimiento, y así sucesivamente. Lee ese pasaje de 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 al 11. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, madurez espiritual, nos han sido dadas ya en la persona del Espíritu Santo. Sigue hacia adelante y sigue completando las 8 etapas que enseña 2 Pedro capítulo 1, 3 al 11. Porque si estas cosas están en ti y en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a la intimidad con Cristo Jesús. Y si es así, sigue ampliando, sigue creciendo, sigue acumulando, porque de esta manera os será amplia y generosamente otorgada la entrada en el reino eterno de Cristo Jesús. Haciendo estas cosas, le das un sentido eterno, permanente, nunca acaba ese valor, y porque ese valor se extiende de esta vida hacia el futuro eterno. Entonces, no solamente ha de haber, según Filipenses 3, una reorientación de vida, una reestructuración de mentalidad, de voluntad, de emociones y de conciencia, sino también una reprogramación, una reorientación, una remotivación y un reenfoque, pero también una restauración. Restauración, versículos 18 y 19. Hay que ver, en la madurez espiritual se puede evitar el mal logro, el mal gasto de tu vida aquí en la tierra. Esta es la vida que será valorada y sobre la cual rendiremos cuenta. Cada uno, la Biblia dice que todos compareceremos ante el Bema, el tribunal de Cristo, para dar cuenta de lo que hicimos estando en esta vida antes de pasar de esta vida a la próxima, sea buena o sea mala, según la normativa de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, teniendo pues, conociendo, entendiendo el temor de Dios. Persuadimos a los hombres, 2 Corintios 5, 10 y 11. Hay que tener una restauración, dice el versículo 18, porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces y aún digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No seas tú uno de ellos. El verdadero sentido de la cruz de Cristo está en la identificación con el propósito y resultado de la resurrección
de la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. Romanos capítulos 6, 7 y 8 nos lo dicen con toda claridad. Tenemos que vivir en novedad de vida, dejando esas cosas de la naturaleza, la vieja naturaleza, totalmente cancelada en nuestra vida. Versón 19, cuyo fin estas personas, cuyo fin será destrucción. ¿Cómo llegan a esa destrucción? Porque su Dios es su vientre. ¿Y cómo es que llegan a tener su vientre las pasiones y los anhelos y deseos corporales por supremo? Pues porque su gloria es su vergüenza. ¿Y por qué llegan a tener su gloria en su vergüenza? Porque solo piensan en lo terrenal, no son capaces de pensar espiritualmente, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Entonces ya vemos, si piensas solamente en términos de lo terrenal, pues te estás gloriando en lo que es vergonzoso. Yo digo muchas veces que en este país y en muchos hay un SIDA espiritual, la sedición, todo lo que hace el ser humano afecta a su familia, a su comunidad y su nación para desmoronar los fundamentos de la gloria y de la grandeza de su nación. Sedición ese de SIDA. Y infanticidio se muestra en la matanza de los niños, en el aborto. Qué tremenda cosecha de diabolismo. Y el SIDA sigue, SI, sedición, infanticidio, y luego la D es depravación, la total desvergüenza sexual que invade incluso el concepto de lo que es el matrimonio, depravación, el núcleo del matrimonio que produce o que es la base de la familia, es la esencia de la sociedad. Sedición, infanticidio, depravación, pero todo eso viene de la apostasía, SIDA, S-I-D-A, el SIDA moral y espiritual. Romanos capítulo 1, 18 hasta el final de ese capítulo nos da el retrato exacto de lo que es el mundo moderno. Y porque no quieren tener en cuenta a Dios, Dios le entrega al ser humano y a la sociedad a pasiones vergonzosas. Y comienza a explicar cuáles son esas pasiones vergonzosas. Y todo esto del homosexualismo, pues de ahí viene el SIDA. Exactamente. Y es esencial a este concepto del SIDA moral y espiritual. Pero en todo caso, aquí lo tenemos. Su fin es destrucción. ¿Por qué? Solo piensan en lo terrenal. Eso produce en ellos el querer, el orgullo, dicen. Pero eso es totalmente, se enorgullecen en su vergüenza. Y eso es porque solo se centran en satisfacerse a costo de otros carnalmente y eso lleva a su destrucción. Y todo eso se ve en nuestra sociedad, una terrible destrucción. Y por eso el verdadero sentido de la cruz de Cristo es precisamente la identificación en el propósito y resultado de la crucifixión y resurrección de Cristo, que nos libra del poder del pecado de la carne y nos hace capaz de andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Y versículo 19, perdición viene porque centran en satisfacer solamente, se centran todo en lo carnal, ahí van eh, por las calles de forma totalmente desvergonzada. ¿Por qué? Porque ellos, su Dios es su vergüenza, su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, no están esclavizados a los deseos de los ojos, la carne y de la vanagloria de la vida. Bueno, pues no solamente hay una reorientación, versículo 3, una reestructuración
versículos 4, 5 y 6 de Filipenses 3, una reprogramación, versículos 7 y 8, reorientación, 9, 10 y 11, remotivación, 12, 13 y 14, reenfoque, 15, 16 y 17, y restauración, el 18 y 19, pero una nueva revitalización, revitalización. Todos lo hemos de hacer en virtud de lo celestial. Colosenses 3, 1 al 4. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo aparece, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, en virtud de lo celestial, centrándonos y concentrándonos por el Espíritu Santo en esos vistazos que tenemos de lo eterno y de lo celestial en la palabra de Dios, en honor a Jesucristo, en la esperanza de nuestra resurrección a su semejanza en glorificación, seremos manifestados con Él en gloria. Versículo 20 más, nuestra ciudadanía. Nuestra primera lealtad está en el cielo. Debemos ser buenos ciudadanos aquí en la tierra, nos dice Romanos 13, pero nuestra primera lealtad es con nuestra ciudadanía celestial. Si lo que Dios dice choca con lo que dice el hombre, pues olvídate de lo que dice el hombre, sigue lo que dice Dios y paga las consecuencias si hay consecuencias que pagar. Pero nuestra primera lealtad es con las cosas celestiales. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Es lo que nos motiva, que a pesar, y muchos en algunas épocas, en algunos pueblos, tuvieron que sufrir por consecuencia de su testimonio y su apego a Cristo Jesús, su compromiso para andar siempre estudiando las cosas que habrán de venir. Cristo mismo dijo que cuando el Espíritu viniera, en Juan 16, 13, Él nos guiaría a toda la verdad y nos hará saber las cosas que han de venir. Tenemos que poner la mira en las cosas eternas que Dios revela en la palabra de Dios. Y esto nos da una viva visión de nuestra verdadera identidad y de los valores eternos. Segunda Corintios dice, las cosas terrenales son pasajeras, son temporales, mas las que no se ven son eternas. Por eso tenemos que estar centrando en las cosas eternas y esa concentración en Cristo Jesús hará que somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, que es lo que Dios desea para nuestras vidas. Verso 21. Cristo Jesús transformará nuestro cuerpo vil. Este cuerpo se está desmoronando. Mira las fotos de cuando eras más joven y todos quieren poner eso en su página, ¿verdad? Y luego cuando te conocen, pero tú eres el mismo, ¿no? Esta foto fue tomada hace 20, 30 años atrás. Bueno, reconocemos que nuestro cuerpo va degenerando. Vivimos en un cuerpo hecho de polvo, de los materiales que existen en el terreno, en el mundo mismo material. Pero Él va a transformar nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Cuando Él entró en la tumba, pues después de salir de la tumba, salió con un cuerpo glorificado. Antes de entrar en la tumba, Cristo no tenía ningún rasgo que tenemos nosotros que produce la vieja naturaleza, porque Él no tenía la vieja naturaleza. Él era sin pecado completamente. Pero cuando salió de la tumba ya tenía una nueva dimensión y por eso la Biblia dice en las Escrituras, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, hablando de Cristo Jesús. Ahora los testigos de Jehová, ellos dicen que esto significa que Cristo es engendrado. No, siempre en los pasajes donde dice, en Salmo capítulo 2 y en Hechos capítulo 13, en todos los sitios donde dice hoy te he engendrado, siempre está hablando de la resurrección de Cristo. Ya Cristo completó todo lo que vamos a completar nosotros en el sentido humano
pero él, por supuesto, nunca dejó de ser Dios, es Dios manifestado en carne, pero él salió de la tumba con cuerpo glorificado. ¿Qué pudo hacer con el cuerpo glorificado? Pues las paredes no le podían detener, él podría estar aquí, de repente estar en otro sitio. Un día nosotros seremos así, porque seremos, la Biblia misma dice en Primera Juan, no sabemos cómo seremos, pero sabemos que cuando le veamos, cuando somos resucitados, seremos como Él es. Qué precioso, ¿verdad? El cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, glorificado. Cuando salió de la tumba Lázaro, pues tuvieron que decir, desatarle y dejarle ir, porque no tenía cuerpo glorificado. Otros murieron, pero volvieron a ser revivificados, todavía en su condición previo. Se extendió la vida, pero Cristo es primicias, el primero que salió de la tumba con cuerpo glorificado. Nadie tenía que desatarle. Él salió de las mortajas sin que nadie tuviera que desenrollarlo. Cuando entraron los discípulos, todavía estaba el capullo ahí, como si hubiese un cuerpo, pero ya no había cuerpo. Y por eso el cuerpo glorificado es glorioso. No sabemos exactamente, pero sabemos que cuando somos resucitados tenemos nuestro cuerpo glorificado. Podemos tener las mismas virtudes, condición que él tuvo en su cuerpo físico cuando salió de la tumba glorificado. Sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro anhelo de ser transformados a la similitud de Cristo Jesús, resucitado, ascendido, glorificado, alterará toda nuestra forma de pensar y de vivir. Pues ahí lo tienes, lo tenéis, queridos amigos y hermanos. Tu visión respecto de Cristo y lo que Él está haciendo a través de ti respecto de su iglesia es el factor dominante de tu vida. Tienes que reconocerlo, porque si no lo tomas en cuenta, va a haber pérdida en el bema de Cristo. No va a haber el mismo grado de privilegio, responsabilidad y galardón en el reino eterno de Cristo Jesús. Si lo entiendes, memoriza la palabra de Dios. A mí me encanta memorizar la palabra de Dios y eso me ayuda mucho para revitalizar mi pensamiento, mi mente, porque es lo primero, el primer factor, primer elemento de la creación a la imagen de Dios del ser humano. La mente, la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para, número uno, enseñar la mente. Número dos, útil para redarguir la voluntad, ponerlo a marchar de la forma correcta. Y luego corregir nuestras emociones. Nosotros no tenemos la tendencia de amar lo que debemos, pero si nos deleitamos en el Señor, Él nos concederá lo que deseamos porque asumimos, abrazamos sus deseos. Y número cuatro, la Biblia también nos instruye la conciencia en justicia, las cuatro facultades en orden. Y es lo que Dios desea para nuestra vida, para que cuando lleguemos al final de esta vida habremos de haber invertido en los valores eternos y nuestra vida eterna, más allá de esta vida, tendrá máximo valor. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto un depósito a nuestro favor, pero también ahora Él desea, yo sé a quien he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito, lo que yo añado a lo que Cristo hizo por mí. Lo que Cristo por mí hace que mi salvación sea completa y eterna. Pero lo que Él por el Espíritu Santo me da la capacidad de yo hacer es para poner valor añadido y en base de ese valor añadido tendré en proporción responsabilidad, privilegio y galardón en el reino eterno de Cristo Jesús. Querido creyente, el que sabes que has nacido en la familia de Dios, sigue hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si estas cosas parecen un poquito rarillas,
A lo mejor el Espíritu no mora en ti, o a lo mejor no te resistes a crecer hacia la madurez, en intimidad con Cristo por el Espíritu Santo. Pero en todo caso, si no eres el Señor, por favor te invito. Acepta a Cristo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay posibilidad. En uno mismo no hay logro, no hay futuro, no hay esperanza. Y la paga del pecado es muerte. Ajá, pero la dádiva, el regalo de Dios, porque tienes que ser algo que otro hace en tu favor que tú te apropias. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a partir de eso mora el Espíritu en ti, logras entender la palabra de Dios y logras entonces comenzar a agregar y darle sentido, valor a tu vida. Hazlo hoy. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que sí le recibieron, a ellos le dio la potestad de ser hechos hijo de Dios, a los que creen en Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga. Ha sido un placer tener este estudio basado en Filipenses capítulo 3. Bendiciones y hasta la próxima.